you received far more than you ever asked for. ¿Alguna vez has pedido algo y has recibido mucho más de lo que te esperabas? I want to take you to a passage of Scripture, the book of Acts, the 3rd chapter. Quisiera que fuéramos en el libro de Hechos, en el capítulo 3, bilingüe está en la pantalla, verso 1 al 16. This describes something that happened just weeks after the resurrection of Christ. Vamos a ver un pasaje que describe lo que sucedió tan solo unas semanas después de la resurrección de Cristo. Acts chapter 3, verse 1. Hechos capítulo 3, verso 1. One day, Peter and John were going up to the temple at the time of prayer at 3 in the afternoon. Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Now a man crippled from birth was being carried to the temple gate called Beautiful, where he was put every day to beg from those going into the temple courts. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. When he saw Peter and John about to enter, he asked them for money. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar al templo, les pidió limosna. Peter looked straight at him, as did John. Then Peter said, "Look at us." Pedro, con Juan mirándolo fijamente, le dijo, míranos. So the man gave them his attention, expecting to get something from them. El hombre entonces fijó en ellos la mirada, esperando recibir dinero. Then Peter said, "Silver or gold I do not have, but what I have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk." No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Taking him by the right hand, he helped him up, and instantly the man's feet and ankles became strong. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó al instante. Los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. He jumped to his feet and began to walk. Then he went with them into the temple courts, walking and jumping and praising God. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. When all the people saw him walking and praising God, they recognized him as the same man who used to sit begging at the temple gate called Beautiful, and they were filled with wonder and amazement at what had happened to him. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. Now this was a very sad situation. Tenemos un pasaje donde vemos una situación muy triste. This man was crippled from birth. Este hombre había nacido sin poder caminar, lisiado de nacimiento. He could not play with the other children. No podía jugar con los otros niños. He could not join his father in the hunt. No podía ir a unirse con su padre a ir a cazar, por ejemplo. When he grew up, he could not work. Cuando creció no podía trabajar. He could not serve in the military. No podía servir en la clase militar. He could not work on a fishing boat. No podía trabajar en la pesca, en un barco de pesca. So he simply begged for money. Entonces lo único que le quedaba era sentarse a pedir dinero. It's a very, very sad Una situation. situación bastante triste de vida. But you understand, there's a lot of people today living very sad lives. Y algo impresionante, impactante para nosotros es pensar que el día de hoy tenemos a mucha gente en este mundo que se encuentra viviendo vidas paralizadas de dolor. Some of the people you work with, some of your neighbors live very sad lives. Algunas de las personas con las que tú trabajas o que conocen, o tus vecinos o familiares, viven vidas de tristeza. They don't know Jesus Christ. No conocen a Cristo en sus vidas. There's no peace in their heart. No hay paz en su corazón. There's no joy. No hay gozo en su alma. They fear death because they think it means the end of everything. Tienen pavor a la muerte porque piensan que es el fin de la existencia. There's a lot of people
near here a stone's throw away that are living very sad lives. Mucha gente alrededor de nosotros está viviendo vidas vacías y tristes. Thank God this sad man met Peter and John on their way to church. Gracias a Dios, y qué dramático que este hombre afuera del templo tuvo un encuentro con Dios a través de Pedro y Juan. Peter and John were going to the temple to pray. Pedro y Juan iban al templo de Dios a orar a Dios. Now, I don't have to remind you that Peter and John were not always the best of friends. No tengo que recordarles que Pedro y Juan no siempre fueron los mejores amigos. Peter and John sometimes competed for who would be the greatest in the kingdom of God. En una ocasión Pedro y Juan tenían la rivalidad de querer ver quién de ellos iba a ser el más grande en el reino de los cielos. But something happened in their life that changed everything. Pero algo pasó en su corazón de ellos que cambió todo. In fact, it was only several weeks before this story. De hecho, sucedió algunas semanas antes de esta historia que estamos viendo en Hechos 3. On this day we call Palm Sunday. En este día celebramos el Domingo de Ramos, de Palmas. Just 5 days before the cross of Christ. 5 días antes de que Jesús fuera crucificado. And you remember Jesus entered the city of Jerusalem to singing. Y Jesús entró a la ciudad de Jerusalén recibido por palmas y cantos. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Bendito el que viene en el nombre del Señor, decía el pueblo. And everybody thought Jesus was going to establish an earthly kingdom. Y todos pensaban que Jesús como el Mesías establecería un reino poderoso terrenal para Israel. Peter and John and all of the others thought that Rome would be overthrown and Jesus would be the king. Pedro y Juan y muchos de ellos pensaban que el imperio romano iba a ser quitado y que Jesús iba a ser establecido como rey terrenal en ese momento. But then on Thursday night, pero después el jueves en la noche, Jesus washed the disciples' feet. Jesús lavó los pies de sus discípulos. And he told them that one of them would betray him. Y en la última cena les dijo que uno que estaba con ellos iba a traicionarlo. He told them that he himself would soon die. Les dice y les revela que él mismo sería llevado a la muerte. Peter said, "You will not die." Pedro en shock dice, no Señor, nunca sea, tú no vas a morir, tú eres el Mesías. Peter said, "I will follow you wherever you go. I will lay down my life for you." Pedro en la emoción dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas y estoy dispuesto a entregar mi propia vida por ti. And Jesus said, "Before the rooster crows, Peter, you will deny me 3 Jesús times." profetizó y le dijo, Pedro, antes de que cante el gallo 3 veces, vas a negar mi nombre. And then the very next day, Jesus died on the cross. Y el siguiente día de esa cena, Jesús estaba muriendo en una cruz. Peter had denied Christ. Pedro negó a Jesús y dijo, no lo conozco. Then he saw Jesus die. Después vio a Jesús en una cruz morir. And everything within Peter died too. Y todo en el corazón de Pedro, perder a su Señor, que su mundo fue sacudido y haber negado a Cristo, todo dentro de él, esperanza, murió. In fact, it seemed as though the world of the disciples was falling apart when Se Jesus ve como died. que el mundo de los discípulos, como cuando en nuestra vida viene una tormenta inesperada siendo cristianos, su mundo quedó hecho pedazos. Then, 3 days later, Jesus was raised from the dead. Pero 3 días después, como Cristo lo había dicho, él fue levantado de la misma muerte. They were witnesses, eyewitnesses of Jesus' resurrection from the dead. Hubo testigos oculares, más de 500, dice el libro de Corintios, que lo vieron a Jesús vivo una vez que había estado muerto. In Acts chapter 1, Jesus told them that the Holy Spirit would soon come and fill them. En Hechos capítulo 1, el Señor dijo que el Espíritu de Dios vendría sobre la iglesia, sobre su pueblo, y los llenaría de la presencia de Dios. Jesus said, "You will receive power to be my witnesses when the Spirit comes upon you." En Hechos 1:8 dice, y ustedes recibirán poder, iglesia, cuando venga sobre ustedes el poder del Espíritu de Dios, y me serán testigos
Dios. Then in Acts chapter 2, the Spirit came. Y luego en Hechos capítulo 2 el Espíritu de Dios es derramado sobre la iglesia. And Peter, who had denied Christ, was now filled with boldness. Y ahora Pedro, que había negado a Jesús unos días antes o semanas antes, ahorita estaba lleno de valor y de poder. And here in Acts chapter 3, Peter and John are filled with boldness and great faith. Y aquí en Hechos 3, Pedro y Juan están llenos de gran fe y de valor. They had experienced the cross, the resurrection, and the infilling of the Holy Spirit. Habían experimentado la cruz, la resurrección de Jesús y la llenura de la presencia de Dios en ellos. And it changed their life forever. Y eso cambió su vida para siempre. And they were going to pray at the temple Y iban ahora a orar al templo juntos, Pedro y Juan, when they see this sad man. cuando ven a un hombre sin esperanza que no puede caminar. There are two great truths that we learn from this text. Hay dos grandes verdades que podemos aprender de este pasaje. The first truth is this. La primera verdad es esta. We see the continuing activity of Jesus Christ in the world. Vemos la actividad continua de Jesús en la vida de la gente en el mundo. Jesus had ascended back into heaven, Jesús había ascendido al cielo, but he was still spiritually present on the pero earth. estaba vivamente presente en la vida de su iglesia, trabajando en la vida de la gente. And Jesus was still at work on the earth. Y Cristo está aún trabajando en nuestro tiempo y en el mundo. And that's why Peter said, in the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. Y por eso es que él puede invocar ese nombre, esa persona de Jesús, y decir en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate, anda. This was the first miracle performed after Jesus ascended to heaven. Ese es el primer milagro, manifestación de Dios sobrenatural, de Dios después de la resurrección. It was intended to tell the world then and now that Jesus is still at work. Tenía la intención de decirle al mundo en ese entonces y ahora de que Dios sigue trabajando. You understand that your coming to church is a daring act of faith. Entendemos que el puro hecho que tú estás aquí sentado en la iglesia esta mañana es un acto de fe, de confianza en Dios. Because you don't come to church to listen to the philosophy of Jesus. Porque tú no vienes a la iglesia para escuchar una ideología o una filosofía de Jesús. You don't come simply to listen to the teaching of Jesus about how to be a better person. No vienes solamente a escuchar las enseñanzas de Jesús para saber cómo ser una mejor persona. Now the religions of the world, that's what they do. Ahora, las religiones del mundo, eso es lo que hacen. They study the philosophy and the ethics and the teachings, Hablan de la filosofía, de la ética, de las enseñanzas. the teachings of dead men. Las enseñanzas de hombres que están muertos. My wife and I Mi were esposa y yo, in the country of Burma just 2 weeks ago. hace 2 semanas estuvimos en el país de Birmania. The Burmese people are mostly Buddhist people. La gente de Birmania es gente budista. And Buddhist people know that Buddha is Y dead. la gente budista sabe que Buda murió. And they try to study the fourfold noble truths of Buddha. Y tratan de estudiar los principios que sostienen esa religión, las 4 nobles verdades del budismo. Buddha taught 4 noble truths and an 8-fold path. Habló Buda de 4 verdades, de que en el mundo hay sufrimiento y dolor, que hay que renunciar al orgullo y hay un sendero óctuple. Buddha's been dead for 2,500 years, but they study his teachings. Buda ha estado muerto por 2500 años, pero el budismo estudia sus enseñanzas. Now, in the city of Rangoon in Myanmar, in Burma, there are thousands of Buddhist buildings. En esta ciudad de Birmania está lleno de altares a Buda. One of them is 325 feet tall and covered in pure gold. Uno de ellos mide 325 pies, 150 metros, cubierto en puro oro, 100 metros. It's called the Shwedagon Pagoda. Así se llama. La pagoda de, no sé cómo se llama. It's 320 feet, 5 feet high, pure gold. Lleno de oro, 300 feet of pure gold. 325 pies, 155 metros de puro oro. They've been putting gold on it for 1,400 Le years. han estado poniendo oro por
2400 años. They estimate that there could be 60 tons of gold covering this. Creen que esa estatua de ese Buda podría haber más de 60 toneladas de oro, creo. It shines in the sun for miles and miles. Brilla el sol sobre esta estatua de Buda por millas. At the top, there's a 74-carat diamond. En la punta hay un diamante de 74 quilates And many rubies and y sapphires. lleno de rubíes y zafiros. Now, why did they invest the wealth of their very poor country in that? Y es interesante preguntarnos por qué invierten el dinero de un país tan pobre y lleno de pobreza en algo como eso. It's because they believe that 8 of Buddha's hairs are in that pagoda. Porque ellos piensan que 8 de los pelos de Buda están en esa estatua. And these people have impoverished themselves to put gold to cover 8 of the dead Buddha's hairs. Y ellos han renunciado a su dinero para cubrir esta estatua de oro, para cubrir 8 cabellos de Buda. Aren't you glad we don't have a toenail from Jesus? ¿No te da gusto que no tenemos una uña de Jesús? I'm afraid if we had a toenail from Jesus, we might worship Yo that creo que too. si tuviéramos una uña, algunos la adorarían. But we understand that Jesus is alive. Pero nosotros entendemos que nuestro Señor Jesucristo Even- dejó una tumba vacía y fue visto, resucitado por testigos oculares. Those of the Islamic faith, they know Muhammad is dead. Aquellos que pertenecen a la fe musulmana, al Islam, saben que Mahoma, su fundador, está muerto. You could go to Saudi Arabia and see Muhammad's tomb. Podemos ir a Arabia Saudita y podemos ver la tumba de Mahoma. And so, Muslims, Buddhists, others, they study the philosophy of dead leaders. Así que todas estas religiones estudian los pensamientos, las enseñanzas y filosofías de líderes muertos. But we gather not only because of what Jesus did, we gather because of what Jesus still does. Y nosotros nos reunimos no por lo que Jesús hizo hace 2000 años, sino por lo que Jesús sigue haciendo en nuestra vida y en la vida de la gente hoy. Jesus did more than any other. Jesús hizo más que cualquiera de ellos. Jesus is the creator of the heavens and the earth. La Biblia nos revela que todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesus stilled storms. El Señor Jesucristo todavía actúa. Jesus raised the dead. El Señor Jesucristo calmó tormentas, levantó a los muertos, He healed lepers and cripples. sanó leprosos, And blind. sanó gente que no podía caminar y está testiguada en documentos de la antigüedad, aún fuera de la Biblia, que esto sucedió. But we worship Jesus not only for what he did, but for what he continues to do. Pero adoramos a Jesús no solo por lo que hizo, que tenemos testimonio en las páginas de la Biblia, sino porque Él es un Dios vivo que continúa haciendo y obrando en nuestra vida. And Peter wanted that to be very, very clear to everyone there. Y Pedro quería que esto fuera absolutamente claro a toda la gente que estaba con él allí. And so he clarified again in Acts chapter 3, verse 11. En el verso 3, capítulo 3, verso 11, While the beggar held on to Peter and John, all the people were astonished and came running to them in the place called Solomon's Colonnade. dice la escritura, mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como el pórtico de Salomón. When Peter saw this, he said to them, Men of Israel, why does this surprise you? Why do you stare at us as if by our own power or godliness we had made this man walk? Al ver esto, Pedro les dijo, pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? The God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of our fathers, has glorified his servant Jesus. You handed him over to be killed, and you disowned him before Pilate, though he had decided to let him go. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. You disowned the holy and righteous one and asked that a murderer be released to you.
Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino, Barrabás, en vez de Jesús. You killed the author of life, but God raised him from the dead. We are witnesses of this. Tremendo. Escucha lo que dice. ¿Mataron a quién? Al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos que sucedió realmente. By faith in the name of Jesus, this man whom you see and know was made strong. It is Jesus' name and faith that comes through him that has given this complete healing to him, as you can all see. Y el último verso dice, por la fe en la persona, en el nombre de Jesús, Dios ha establecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta y ustedes ven. Peter wanted everybody to know Jesus was still at work in the world. Pedro quería que todo el mundo supiera que Jesús sigue trabajando, aunque él ya había muerto y resucitado y no estaba en la tierra físicamente. Él quería que supieran que Jesús era real y que estaba presente. But there's a second great truth in this text. Pero hay una verdad triste en medio de este pasaje, más triste aún. And that is that Jesus does his work through the church. Hay una segunda verdad que no es triste, sino es una bendición. Es que Dios obra y hace, Jesús trabaja en el mundo a través de su pueblo, a través de su iglesia. It was Jesus who healed the man, but he spoke the words through Peter. Fue Jesús quien sanó al hombre, pero habló las palabras por medio de ¿quién? De Pedro. Peter and John were now part of the church of Jerusalem. Pedro y Juan eran parte de la iglesia cristiana que estaba en Jerusalén allí. And Jesus began his work through his people, the church. Y Jesús comenzó a hacer su obra en el mundo a través de su pueblo, a través de ti, de mí, de su iglesia. And it wasn't the faith of the cripple that led to his healing, it was the faith of Peter. Y no fue la fe del paralítico desde nacimiento que lo sanó, sino fue la fe del pueblo de Dios de creer que Dios podía sanar vidas. You understand, it's not the people out there who have faith, it's you who know Jesus. Si entendemos, la gente de afuera no tiene fe, están recurriendo a salidas falsas, a las drogas, peleándose, separándose, no tienen fe, están desamparados, pero somos nosotros los que hemos visto lo que Dios ha hecho en nuestra vida, en nuestra familia, los que tenemos la fe. This world needs you living out your faith in the world. Esta palabra lo que quiere y lo que nos pide es que nosotros vivamos la fe que tenemos en Cristo para hacer luz en el mundo. Do you remember when 4 friends brought their paralyzed friend to Jesus? Nos acordamos en ese pasaje en las Escrituras, en Marcos, donde 4 amigos llevan a su amigo paralizado y lo bajan por el techo para llevarlo a Jesús, ¿se acuerdan? The story is told in Mark chapter 2. Está en Marcos capítulo 2 esta historia. There were so many people around Jesus, they couldn't get their paralyzed friend to him. Había mucha gente con Jesús que no podían llevar a su amigo paralizado a él. So they climbed on the roof of the house and tore the roof off and lowered their friend to Jesus. De alguna manera lograron subirse al techo de la casa y empezaron a rascarlo y a romperlo para poder bajar la camilla con su amigo enfermo. And the Bible says that when Jesus saw their faith, he healed the man and forgave him of his Es bien sin. interesante porque la escritura dice que cuando Jesús vio la fe de ellos quienes, los amigos que bajaron a Jesús, sanó al hombre. It wasn't the faith of the paralyzed man, it was the faith of the 4 friends. No fue la fe del paralizado, fue la fe de los 4 amigos. Evidently, these 4 friends knew the power of Jesus. Evidentemente, estos 4 amigos conocían el poder de Jesús que podía levantarle de su camilla. Maybe one of them had been a leper whom Jesus healed. Sorry. A leper. Maybe one Sí, was a leper. quizá alguno de ellos fue alguno de los ex leprosos que Jesús había sanado y ya lo había experimentado en su vida el poder de Jesús. And maybe the other 3 had experienced a miracle from Jesus as well. Quizá los otros 3 habían experimentado o por lo menos presenciado y visto el poder de Jesús. And the 4 friends had faith in Jesus. Y los 4 amigos tenían fe en Jesús. And they thought if we can get our paralyzed friend to Jesus, Jesus could heal him. Y ellos sabían, si
podemos llevar a hacer que nuestro amigo paralizado de nacimiento vaya a Jesús, Jesús lo va a sanar. We see the same thing in Acts chapter 3. Vemos la misma principio en Hechos capítulo 3. Peter and John had faith. Pedro y Juan tenían fe. There's no evidence that the lame man had any faith at all. No hay ninguna evidencia en el pasaje que leímos de que el hombre paralizado tenía fe. But by faith, Peter and John spoke the word of Christ to the man. Pero por la fe en el Señor y conociendo el poder de Dios, le hablaron a este hombre en el nombre de Jesús. And Jesus healed the man. Y el Señor lo sanó. How are you exercising your faith in the world? Y aquí viene la pregunta, iglesia, de reflexión a nosotros. ¿De qué manera nosotros estamos ejercitando la fe en el Señor en el mundo donde estamos? Your friends at school that don't know Jesus, they don't have faith. Tus amigos y mis amigos, nuestros vecinos, nuestra familia, la mayoría de ellos no tienen fe. Your work friends that don't know Jesus, they don't have faith. Tus compañeros de trabajo que no conocen a Jesús no tienen fe en You're the Jesús. one who has faith. Tú eres el que tienes fe. And when the church exercises her faith, Y cuando la iglesia ejercita la fe, la confianza en Dios y en su poder, then Jesus Christ steps in and does what only he can do. y entonces el Señor Jesús llega y sana la vida de la gente que conocemos y hace lo que Él hace mejor. And that's what we see in this story. Y eso es lo que vemos en el pasaje que acabamos de leer. So Peter and John met the man at a gate called Beautiful. Así que Pedro y Juan encontraron al hombre en una puerta del templo que se llamaba La Hermosa. The Beautiful gate was a gate you entered to get into the temple court. Era una puerta muy bonita por la cual se pasaba para entrar a la corte del templo. It was a very large gate. Era una puerta muy grande. It was 75 feet by 65 feet. Medía 75 pies de ancho por 65 pies de alto. It was very beautiful. 20 metros de alto. Era hermosa. It was made of brass and overlaid with gold. Estaba hecha de bronce y tenía toques de oro. And there was this poor beggar Y in front allí of en that esa gate. puerta había un hombre sin esperanza desde su nacimiento. In our day, we would have wanted the beggar to move so we could take a selfie in front of the Sí. beautiful gate. En nuestro tiempo no quisiéramos que el paralítico se moviera porque nos quisiéramos tomar un selfie enfrente de la puerta hermosa de recuerdo. You understand, sometimes people don't want the church to get messed up. People don't want the church to get messed up. Exacto, muchas veces la gente no quiere a la iglesia. A beautiful church building, your beautiful classroom, Ven una iglesia hermosa y los salones hermosos, el edificio bonito. you bring children into the church and they can kind of mess it up. Traemos a los niños y ellos como que hacen su desastre a veces. Or how about a person who doesn't yet know Jesus? ¿Qué tal una persona que no conoce a Cristo, que invitamos? They may say the wrong word. Quizá al invitarlos van a decir una mala palabra porque no They son may not know cristianos. how to act. No saben cómo comportarse o cómo vestirse. It may get a little bit messy. A veces al traer gente nueva a Cristo But es that's- algo confuso porque es gente que no conoce al Señor. That's the way it's supposed to be in the church. Pero esa es la manera que se supone que debe ser, traer, invitar a Jesús a los que no le conocen. You have mature Christian people in the church like your pastor. Tenemos gente madura en la iglesia en Cristo como su pastor o como los líderes o muchos de ustedes. And then you hope that members of the church are bringing their lost friends. Y esperamos que cada uno de nosotros traigamos a vecinos y conocidos, con familiares que no conocen a Jesús. And then some of those friends will come to faith in Christ. Y algunos de esos amigos, como lo hemos visto en la iglesia, vienen y conocen a Cristo y Dios transforma sus vidas. And the teachers of the church, the leaders of the church are mature and they teach the new believers. Y el liderazgo de la iglesia y los que enseñan y facilitan estudios bíblicos, dan el estudio bíblico de integración, da formación en Cristo, los ancla, los arraiga en la palabra de Dios. The faith of the mature in the church know if you can plant the word of God in the heart of a person, the word of God will do its work. Es la fe de los que ya tienen fe que atrae a los que no tienen fe, y cuando plantamos la semilla de la palabra de Dios en la vida de la gente, les hablamos del Señor y de su palabra, eso trae fruto.
Don't ever overlook a person that you think is too poor or too stupid or has done too much sin to ever really serve God. Nunca jamás menospreciemos una persona porque pensamos que es muy pobre, que no puede cambiar, que no va a entender, que es muy terca. Nuestra responsabilidad es amarles, orar por ellos y llevarles la palabra de Dios. You never know what God can do in another Nunca person's sabemos life. lo que Dios puede hacer en el corazón de una persona. I want to tell you a story. Quiero contarles una historia. In my last church where I was pastor for 20 years. Fui pastor por 20 años y en la iglesia pasada que pastoreaba. And that church was in the town where the state prison was. Esa iglesia estaba en el lugar donde estaba la prisión federal estatal de And Oklahoma. shortly after we moved to that town, I learned about an inmate from long ago who had committed murder. Y cuando estaba de pastor en la iglesia me enteré de una persona que estaba en prisión, que era un asesino, que había cometido asesinato. Now my church was on the radio and we were on local TV. Nuestra iglesia usábamos el radio y estábamos inclusive a veces en la televisión para que la gente supiera de la iglesia de Cristo. So I would get letters from inmates asking me very difficult questions. Así que recibía cartas seguido de gente en la prisión que escuchaba por la radio nuestro programa y me hacían preguntas difíciles. One day I invited people to come forward at the end of the sermon to receive Jesus. Un día hice una invitación a que la gente pusiera su confianza en Jesús para ser salvos. And a woman came for prayer because her husband was getting out of prison that week. Y una mujer vino a buscar oración a la iglesia porque su esposo iba a salir de la prisión esa semana. I prayed with her and I said, bring your husband when he gets out of prison. We'll find clothes and maybe we can help him find a job. Oré por ella y le dije, ¿sabes qué? En cuanto tu esposo salga de prisión, tráelo aquí para ver si podemos ayudarlo, conseguirle ropa, inclusive quizá conseguirle un empleo. Sure enough, on Wednesday he came, we put shoes on his feet, clothes, and a member of our church gave him a job. El miércoles que llegó de la prisión, le facilitamos ropa, zapatos y un miembro de la iglesia que tenía un negocio le dio trabajo. But this is what he said. On Sunday, I was watching you on the TV. Y eso es lo que me dijo. El domingo yo estaba viéndolos a ustedes por la televisión. And I got caught up in your sermon, and before I knew it, you gave the invitation, and I saw my wife on the television. Y captó mi atención cuando hiciste la invitación de recibir a Jesús y confiar en Él. Y en medio de la televisión de la audiencia vi a mi esposa que estaba en la iglesia. He was in a lunchroom, and there were several other convicts, and he said, "That's my wife on the Estaban TV." en un salón de lunch, de comida de la prisión, y cuando les dejaban ver este programa y dijo, ahí está mi esposa, le gritó a los demás. That was a fun day. Fue un día muy bonito, emocionante. But I learned there was a man named John Deering who committed a murder in 1923. Pero me enteré que en esa prisión había un hombre que se llamaba John Deering que cometió un homicidio, asesinato en 1923. His family moved to town to be near him. Su familia se había mudado a esta ciudad para poder visitarlo en los días de visita en la prisión. He got out of prison 14 years later. Salió de la prisión. It was 1923, you say? 1923. Okay. Salió de la prisión 14 años después. And the former pastor of the church, my predecessor, helped the man get a pardon. Y el pastor de la iglesia donde yo pastoreé, que estaba antes de mí, al ver su cambio en Cristo, le ayudó a encontrar un perdón. What I learned was that church ministered to John Deering's family. Lo que me enteré es que la iglesia donde yo estaba ministró a la familia de este ex convicto. Some of them were saved and baptized in that church. Y varios de los miembros de la familia de este asesino vinieron a conocer a Jesucristo en esa iglesia, dieron un paso de fe de bautizarse públicamente. And then on December 2nd, 1941, he got a pardon from the governor. Y después en diciembre 2 de 1941 recibió un perdón del gobernador. The pastor wrote a letter on his behalf saying he doesn't drink alcohol and he had a spotless prison record. En 1940, bueno, el pastor escribió al gobernador y le dijo, tiene un récord limpio, no toma, es una persona
pues transformada ahora por Dios. The family shortly thereafter moved to California. La familia después se mudó a California. The church administered to that family for years and years, and then they all left. La iglesia ministró a esta familia, les dio su tiempo, su amor, y de repente se fueron. Así pasa con las iglesias. They were a very poor family, ashamed that one of their family was in the prison. Era una familia muy pobre y tenían vergüenza de que uno de los miembros de su familia era un asesino que estuvo en prisión. And they left town. Y se mudaron de ciudad para empezar otra vez en cero. En otro lugar. 52 years later, 52 años pasaron one member of the family moved back to that. y un miembro de la familia, quizá un nieto, ¿verdad?, regresó a esa ciudad donde estaban en Oklahoma. It was the great-great-granddaughter of John Deering who committed murder, who moved back. Era la bisnieta o tataranieta. Usted póngale nada más de la tataranieta que regresó a esta ciudad del asesino. And the great-great-granddaughter of the murderer who moved back to Y la town tataranieta de este asesino que regresó a la ciudad was my wife. es mi esposa. Yes. Amen. Amén. We did not know that story until we moved to McAllister, Oklahoma. No sabíamos esa historia hasta que nos mudamos a McAllister, Oklahoma. My wife grew up in Bakersfield, California. Mi esposa creció en Bakersfield, California. I grew up in Montana. Yo crecí en Montana. I'd never been to Oklahoma until I went to that church. Nunca había estado en Oklahoma hasta que estuve en esa iglesia. And then her mother told her the family secret. Y después su mamá le dijo el secreto de la familia. But for us, there was a sense of destiny. Pero para nosotros había un sentido de la dirección de Dios, de destino. That church administered to her family when they were very poor and hurting very much. Esa iglesia que ministró a su familia cuando estaban tan devastados y en la plena pobreza. And most of the people were dead and gone when we moved there. Cuando nos mudamos, la mayoría de la gente había ya muerto. But we were able to share what that church had done for Paula's family. Pero nosotros pudimos compartir lo que esa iglesia, lo que los que nos precedieron habían ministrado y hecho por la familia de mi esposa Paula. Those are the kind of miracles our God does. Esos son los tipos de milagros que Dios hace en nuestro tiempo, transformando vidas. Jesus is still at work in the world. El Señor Jesucristo sigue trabajando en las familias de nuestra iglesia, en nuestro mundo. And he does his work through the church. Y hace su obra a través de nosotros, a través de ti. And it's our privilege to be a part of it all. Y es un privilegio para nosotros que podemos ser parte de Dios trabajando, transformando y restaurando vidas. Now there may be someone here who does not yet know Jesus. Quizá hay alguien entre nosotros que tú todavía no has rendido tu vida al Señor, no has confiado en Él para ser salvo. Maybe you've never stood up and identified yourself as a follower of Jesus. Quizá nunca te has identificado y has dicho, yo soy un seguidor de Jesús, yo sigo a Cristo. You've not undergone believer's baptism. Quizá no has obedecido a Cristo en un mandato que Él dio en la Biblia que dice que nos bauticemos para proclamar nuestra fe en Él como adultos. Baptism is your commitment to the world that you bury your old life and you're raised to a Cuando new life. abrimos las páginas de la Escritura no vemos un solo bautismo de un bebé. Lo que la iglesia primitiva, lo que la verdadera iglesia católica practicaba, lo que la Biblia enseña, son creyentes que proclaman al mundo que Dios los ha cambiado a través de la fe pública del bautismo de adultos. This very day, you can give your life to Jesus Christ. Y en este día, si hay alguien entre nosotros que no ha entregado, que tú dices, yo si muriera, hermano, no sé a dónde va mi alma. Like the cripple at the gate, you can begin life brand new. Y no has entregado tu vida a Cristo, así como el paralítico en la puerta del templo, tú puedes hoy comenzar una vida nueva, caminando espiritualmente. Jesus died on the cross to provide a cleansing of your sin. El Señor Jesucristo murió en la cruz para ofrecer perdón de pecados al mundo, tus pecados. Jesus was raised from the dead as the signpost that he is who he said he was, the Son of God and the Hay Savior of un the world. acontecimiento central que vamos a celebrar la semana que viene en la historia del cristianismo, de nuestra fe, que es la resurrección de Jesús de entre los muertos, que no es un mito, que no es una historia ficticia, es que está llena de evidencias históricas de que Jesús, que fue muerto en la cruz por tus pecados, se levantó de la muerte.
Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No man comes unto the Father except by me. Nadie puede venir al Padre si no es a través de mí.